Súper bien. Ya estamos grabando. Bienvenidos a los que van entrando también. Veíamos esto. La oferta de dinero se expande necesariamente a través de la deuda, creando un ciclo perpetuo donde el pago total es matemáticamente imposible. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro sistema, o sea, el dinero que nosotros utilizamos, ese billete del que hablábamos, ese número en tu cuenta bancaria, lo que sea que haya dentro de tu tarjeta que pasaste por la terminal, ese dinero se va creando nuevo dinero constantemente. ¿Y por qué se crea nuevo dinero? Para pagar todas las deudas que existe, todo el crédito que existe dentro del sistema. De cierta manera, no se pueden pagar estas deudas si no se crea más dinero. ¿Por qué? Porque matemáticamente las deudas que existen a hoy en día son matemáticamente impagables con el dinero que ya tenemos. Por eso, para que siga circulando la economía, se necesita que se paguen esas deudas y para eso pues se necesita pagar con dinero recién creado. Y pues esto suena fuerte, suena hasta escandaloso porque este dinero no está respaldado en oro, no está respaldado en nada y se crea continuamente, solamente está respaldado en deuda, justamente para que el sistema no se caiga. Y por eso, pues no les voy a pedir que crean esto por fe, sino que vamos a construirlo paso a paso. Vamos a ver esto con lógica matemática, con lógica contable básica. A lo largo de esta sesión, pues, trabajaremos 4 grandes ideas. Primero, que crear dinero y crear deuda son la misma operación contable. Segundo, que los intereses generan un déficit estructural que nunca pueden resolverse del todo. Tercero, que la economía no crece para prosperar. Crece porque si no lo hace, colapsa. Y cuarto, ¿qué ocurre cuando ese crecimiento se detiene? Y la deuda se empieza a pagar masivamente. Tú me dirás, pues es mucha deuda la que hay en el sistema. Anteriormente en las otras clases habíamos visto que actualmente en monedas y billetes en circulación hay alrededor de 50 trillones de dólares en todo el mundo. Y de esos 50 trillones, solamente 3 trillones son de verdad. Los otros 47 son crédito. O sea, más o menos 17 veces más del dinero que realmente existe es dinero de mentira. Y tú dirás, pues bueno, habíamos visto también que mientras más rápido circule esos billetes, como en la paradoja de los 400 euros, pues más rápido vamos a eliminar esa deuda. Pues, y está bien, ¿no? Eliminar dinero. Pues no, porque estamos en un sistema que ha sido amañado de tal forma que si se pagan todas estas deudas, el sistema va a colapsar. Por eso lo que se quiere no es pagar las deudas, es mantener esas deudas generando intereses. Y aquí está la cosa. Para pagar los intereses se tiene que crear nuevo dinero. Así pues, empecemos por el principio. ¿Quién crea el dinero moderno? Déjenme hacerles ahora otra pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes creen que el Banco Central es quien crea la mayor parte del dinero en circulación? O sea, ¿qué es el Banco Central? En México, el Banco Central es Banjico. En los Estados Unidos es la Reserva Federal. En Europa es el Banco Central Europeo. ¿Cuántos de ustedes creen que el Banco Central es quien crea la mayor parte del dinero en circulación? A ver, díganme, yo creo que el Banco Central es quien crea el dinero. Díganmelo así. Yo creo que el gobierno por parte del Banco Central y las instituciones financieras, hacen el dinero. Así es. Ahora, bueno, ya tenemos otra parte, el gobierno. La clase pasada habíamos visto una diferencia entre gobierno y Banco Central. Uno tiene ciertos poderes, pero también ciertas limitaciones. El otro igual. Por ejemplo, el gobierno no puede imprimir dinero fresco, pero sí puede interactuar con las personas, con la economía real de las calles. En cambio, el Banco Central no puede
convivir directamente con las personas. La respuesta más común, y tiene cierta lógica, pues es que el Banco Central imprime billetes, fija tasas de intereses, aparece en las noticias cuando hay crisis. Parece que el Banco Central es el gran creador de todo el dinero. Pero aquí está el dato que cambia todo. El 97% del dinero que circula en una economía moderna, en una economía actual, no son billetes físicos como los que tienes en tu cartera, sino dígitos en pantallas. Son registros electrónicos. Y estos registros electrónicos no los creó el Banco Central. Lo crearon los bancos comerciales. Así es. ¿Tú creías que el Banco Central imprime muchísimo dinero? Pues no tanto así, porque el que termina imprimiendo mucho más dinero que el Banco Central son los propios bancos que tú utilizas a diario. Bancomer, Banorte, JP Morgan Chase, Deutsche, todos estos. Los que tienen esas sucursales en el centro, los que le otorgan créditos hipotecarios a las personas, los que financian los autos. Cada vez que un banco aprueba un crédito, no saca ese dinero de una bóveda llena de billetes acumulados que tiene por allí, sino que es dinero que ellos crean en ese momento, de la nada, ex nihilo, como dirían los escolásticos medievales. Y el proceso para esto pues es sencillo. El cliente solicita este préstamo, el banco evalúa el riesgo y si lo aprueba, hace un asiento contable. ¿Qué es este asiento contable? Pues registra el préstamo como un activo suyo y simultáneamente deposita el dinero en la cuenta del cliente como un pasivo. ¿Lo notaron? Todo ocurrió en su balance general. El préstamo lo pone en su libro contable como un activo y en tu dinero en tu cuenta bancaria lo agrega como un pasivo. Y pues en ese momento, ese dinero no existía antes, pero ahora sí existe. Esto no es especulación, es la mecánica reconocida por los propios bancos centrales del mundo, incluido el Banco de Inglaterra, que lo documentó con toda claridad en un reporte del 2014. El gobierno no imprime la mayor parte del dinero, lo hacen los bancos privados, los bancos de siempre, cada vez que alguno de nosotros se endeuda. Cada unidad monetaria es igual a un préstamo. Muy bien. Si lo que acabamos de ver es cierto, que los bancos privados terminan imprimiendo más que los bancos centrales, o sea, que el dinero nace del crédito, entonces se desprende algo con una lógica implacable. Cada peso, cada dólar, cada euro que existe en la economía es simultáneamente el depósito de alguien y la deuda de alguien más. Aquí tenemos una pequeña ecuación. El activo, pues, el dinero, este activo, no puedo dibujar, pero el activo es igual a dinero sobre pasivo, y esto es lo mismo que deuda. El dinero en su cuenta bancaria es un activo para ustedes, pero ese mismo dinero, ese mismo numerito que hay en la cifra, en la pantalla de su aplicación bancaria, ese que es un activo para ustedes es un pasivo para el banco, porque el banco te debe ese dinero. Y ese pasivo del banco existe porque alguien en algún lugar tiene un crédito pendiente. Son dos caras de la misma moneda, literalmente. Y aquí viene la consecuencia más perturbadora de esta mecánica, la que está al fondo aquí de la diapositiva. Si toda la deuda del mundo se pagara de golpe, el dinero desaparecería. Así es, no habría ni inflación ni deflación, habría simplemente nada. Porque el dinero que no tiene existencia independientemente de la deuda que lo generó, este dinero en sí no existe. Es crédito, acuérdense. Si lo pagas, como por ejemplo lo vimos en la parábola de los 400 euros. Se pagaron 400 euros, pero eran euros que no existían. Existían en un libro contable, 400 euros de deuda. Y cuando se pagaron, ese dinero, ¿qué pasó? Dejaron de existir. El dinero desapareció. Ah,
Bien, ahora que entendemos esto, el siguiente paso lógico, pues, es preguntarse qué pasa con los intereses de los créditos, con los intereses de las deudas. Y aquí vamos a entrar al dilema matemático. Este es el problema que nadie quiere mirar de frente. Cuando un banco crea un préstamo de, digamos, 1 millón de pesos para alguna empresa, le presta ese 1 millón de pesos, ese millón pues entra a circular en la economía. Existe, es real porque tiene poder adquisitivo, poder de gasto. Pero el banco no quiere ese millón de vuelta. Quiere que ese millón genere intereses. Así que el banco quiere el millón más los intereses. Digamos, 1.200.000 al final del pago. ¿Y de dónde van a salir esos 200.000 pesos de interés? Los bancos solo crearon el monto principal, el capital, pero no crearon los intereses. Esos 200.000 pesos adicionales no existen todavía. Para que el prestatario los consiga, alguien más de otro lugar tiene que endeudarse. Y ese nuevo préstamo genera sus propios intereses a su vez, que también requieren de más préstamos para pagarse. Porque tú crees que, pues bueno, yo tomo un préstamo de tanto y yo tengo que agarrar los intereses de mi trabajo, del fruto de mi esfuerzo y pagárselo al banco, pero ¿de dónde saqué yo ese dinero? Mis clientes me pagaron y muy seguramente me pagaron con dinero que también es crédito. Fue dinero también prestado del banco. Esto es muy similar a la reserva fraccionaria. Por ejemplo, digamos que un banco recibe $100 de alguna persona. Este banco solamente está obligado a retener, digamos, un 5% del monto, o sea, los $5, y los otros 95 los puede prestar a quien se le dé la gana. De esa forma, bueno, ya en algún otro momento explicaremos lo de este tipo de creación de dinero, pero es exactamente el mismo que encontramos aquí, la creación de dinero por parte de los bancos privados. Los bancos, pues, crearon el capital, pero no crearon los intereses. La deuda total del sistema, pues, sumando todos los adeudos principales más todos los intereses acumulados, siempre, matemáticamente siempre, supera el dinero total existente, obviamente. Y esto es aritmética simple. Esto no significa, pues, que el sistema vaya a colapsar el día de mañana, sino que significa que hay en él una tensión estructural y esta tensión es permanente, porque acuérdense, si se llega a pagar todo el dinero de golpe, el dinero desaparece y todo entra en crisis. Y eso tendría un déficit de liquidez que nunca podría resolverse del todo, tendría consecuencias enormes. Intereses, pues, como los intereses, acuérdense que el banco crea el dinero, pero no se olvidó de crear los intereses. Pues estos intereses para pagarse requieren de más deuda. Entonces, ¿cómo sobrevive el sistema con ese déficit matemático permanente? La respuesta es bastante elegante, generando más deuda. Es como cuando pues, los borrachos eh, caen de la cruda y el mejor remedio para la cruda pues, es alcohol. Lo mismo acá. El mejor remedio para las deudas, para el sistema endeudado, es generar más deuda. Piénsenlo como un juego de estas sillas musicales. Para que los que deben dinero puedan pagar sus intereses, tiene que haber nuevos jugadores que se endeuden, porque solo cuando alguien nuevo toma un crédito, entonces entra dinero nuevo al sistema. Pues es una espiral y esta espiral debe de ser obligatoria para que el sistema siga funcionando. No es una opción de política económica, no es un error de diseño en el sistema, es la única forma en que el sistema actual puede mantenerse en equilibrio dinámico. Las consecuencias, pues, son directas. Si la creación de nueva deuda se detiene, porque hay miedo, porque los bancos endurecieron los criterios, porque la confianza se desplomó en la gente, pues el sistema empieza a asfixiarse. No hay suficiente dinero circulando
para pagar lo que ya se debe. Y ahí es cuando empieza lo que los economistas llaman una contracción o lo que el resto del mundo llamaría una crisis. Crecimiento es una necesidad estructural. Llegamos a uno de los puntos más importantes. Debe de quedar muy claro esto. La economía no crece, todo nuestro PIB no crece porque el ser humano sea ambicioso por naturaleza. La economía en el sistema actual no crece porque los empresarios sean codiciosos. La economía en realidad crece porque el sistema monetario la obliga a crecer. Observen este gráfico de aquí. La línea dorada es el PIB. Este PIB, pues, es la producción real de la economía, que crece de manera relativamente lineal. Llamémosle el PIB, bueno, es que sí, hasta el nominal podría entrar. Es el PIB, mientras que la línea azul oscura es la deuda total. Y esta deuda total crece de manera compuesta, mientras que el PIB, pues sí, también crece de manera compuesta, pero a una menor tasa y eso hace que se desacelere muchísimo. Los dos crecen de una manera exponencial, pero obviamente el azul termina creciendo mucho más rápido. Con el tiempo, la brecha entre ambas se va a volver cada vez más grande hasta que se haga insostenible. Hay una fórmula que vale la pena que recordemos. Si la tasa de crecimiento, recuerden que todo lo que veamos aquí va a venir en el quizzes al final de la clase. Aquel que gane el quizzes, el que termine primero, pues se va a llevar los $5 en Bitcoin. Así de que acuérdense de esta formulita de aquí. Si la tasa de crecimiento económico, que aquí se va a representar en la fórmula con la letra G, si ese crecimiento económico es menor que la tasa de interés, que se va a representar con la letra I, pues acordémonos, esto entramos en un momento Minsky, y el sistema entra en una zona de colapso. Es cuando pasas el límite, el horizonte de eventos del agujero negro. Si el crecimiento es menor que los intereses, ya no hablamos de una recesión moderada, hablamos de un colapso, como de momento Minsky. El sistema no crece, pues, para que vivamos mejor, para que haya prosperidad. No crece porque seamos prósperos. El PIB crece para no morir. Son dos cosas muy distintas, con implicaciones muy distintas para las políticas públicas, para las inversiones, para las decisiones que tomamos como individuos. Vamos ahora acá. ¿Por qué se refinancia la deuda? ¿Por qué se refinancia y no se paga, pues? Una pregunta que es natural. Si la deuda, pues, es tan problemática, lo que ya vimos en anteriores clases, ¿por qué los gobiernos y las grandes empresas no la pagan, no pagan su deuda y ya? Hay que recordar, por ejemplo, Estados Unidos debe muchísimo, tiene mucha deuda pública. México tiene deuda pública, debe también mucho, China también. Y si lo ves, todos los países deben, pero ¿a quién le deben? ¿Por qué los gobiernos y las grandes empresas no pagan esa deuda y ya? Pues la respuesta tiene que ver con algo que, una vez que lo entiendas, vas a terminar viéndolo en todas las noticias económicas. Pagar deuda destruye dinero. Cuando un banco recibe el pago de un crédito, ese dinero salió de circulación, como en la paradoja de los 400 euros. Ese dinero dejó de existir, salió de circulación. El asiento contable del banco se revierte y la liquidez que existía en la economía simplemente se evapora, desapareció. Y si muchas personas, si empresas, si muchos gobiernos pagan deudas al mismo tiempo, la economía, todo el dinero en existencia se empieza a contraer violentamente porque este dinero circulante colapsa. Por eso los gestores de deuda, o sea, los bancos privados, aquellos que se encargan de prestar dinero, no buscan que les paguen el dinero de vuelta, buscan administrarla, busca que aquellos que no pueden pagar, hay que refinanciarlos, hay que extender plazos, hay que hacer rollover. El objetivo no es liquidar este pasivo, sino asegurarse de que el calendario de pagos nunca genere una crisis de liquidez aguda. Y en sí, pues esto no es ni corrupción ni responsabilidad, es lógica intuitiva
interna del sistema moderno. La deuda está diseñada para ser una deuda perpetua. Ahora, el impacto del ¿Dijiste desapalancamiento. perpetua? ¿Dijiste perpetua? Así es, la deuda es perpetua. No se puede pagar Oh, wow. matemáticamente. Si se llega a pagar la deuda del sistema, el sistema colapsa. Por lo tanto, está obligado a seguir creciendo, a generar nueva deuda para poder sobrevivir. Si de repente la gente empieza a pagar todo lo que debe, el sistema colapsa y se muere. Ahora sigamos con el impacto del desapalancamiento. Ya hemos visto en otras clases qué es el desapalancamiento. Ahora, los bancos, de hecho, este triunvirato entre Banco Central, bancos privados y gobierno, pues ya sabemos que tratan de evitar todas estas cosas, pero a veces el sistema no puede evitarlo. A veces la deuda, por ejemplo, a veces la deuda se paga masivamente de manera forzada. ¿Cuándo hemos visto esto? En los desapalancamientos. Se tiene que pagar de a fuerzas. ¿No tienes dinero para pagarme? Tienes que vender tus activos. Me pediste un préstamo para una pastelería, no pudiste pagarme, tienes que vender tus vitrinas, tus refrigeradores. Y entonces, como tienen que pagar el crédito, recordémoslo, en el desapalancamiento todos empiezan a pagar, empiezan liquidaciones forzosas y todo este dinero deja de existir de golpe. A eso se le llama desapalancamiento. En 1929, por ejemplo, en la Gran Depresión en Estados Unidos, cuando la burbuja crediticia colapsó, el PIB estadounidense cayó un 26%. El desempleo llegó a un 25%. ¿Te imaginas que de todos los estadounidenses, un cuarto no tiene empleo? Un cuarto de la fuerza laboral sin trabajo. No porque hubieran desaparecido las fábricas. O sea, las máquinas ahí estaban. Las máquinas se vendieron, pero seguían existiendo. No estaban desempleadas porque el capital humano de repente se hubiera evaporado, porque se les hubiera olvidado cómo hacer sus trabajos. Perdieron el trabajo simplemente porque el dinero desapareció. Los bancos dejaron de prestar. Acuérdense que eso sucede en un desapalancamiento. Dicen, pues la gente ya no me está pagando, voy a poner más límites, ahora quiero mejor calificación crediticia, ya no voy a prestar tanto. Y como dejan de prestar, el crédito se contrae. El dinero en circulación se contrae. Los créditos, la cadena de pagos se rompe. En 2008 también, en 2008 la historia fue diferente, solo porque los gobiernos aprendieron la lección de 1929. En lugar de dejar que el desapalancamiento siguiera su curso natural, intervinieron con rescates bancarios, con flexibilización cuantitativa, con el QE, con inyecciones masivas de liquidez. La solución en esencia fue más deuda, pero esta vez deuda pública, lo cual nos va a llevar justamente a esta diapositiva. La deuda pública como mecanismo de liquidez. Hay una narrativa que es bastante poderosa en cuanto a política, que dice que el déficit fiscal, este déficit fiscal, es una irresponsabilidad, que el gobierno está comiendo lo que no tiene, que la deuda pública es una carga que les dejamos a nuestros hijos. Y bueno, yo, que ahora soy el banquero central, les voy a proponer que la miren desde otro ángulo. Cuando el gobierno tiene un déficit, cuando el gobierno gasta más de lo que recaudan impuestos y entonces emite bonos del tesoro para financiarse, ese dinero entra al sector privado. Se convierte en salarios, en contratos, en depósitos bancarios, porque acuérdense que todo ese dinero primero termina entrando en los bancos, en estos bancos privados, en Bancomer, en Banorte. Y es allí que se convierten en dinero, con créditos. Los números rojos del gobierno, o sea, el déficit fiscal, son literalmente los números negros de la economía privada. Les entregan dinero sucio. Hay una identidad contable que también es casi filosófica. Cada peso, cada dólar que el gobierno gasta y no cobra en impuestos, o sea, un dólar irrecuperable, se convierte contablemente en un peso de ahorro para el sector privado.
O sea, son dos caras del mismo asiento. Y los bonos del tesoro cumplen aparte una función adicional. Son los activos seguros que los bancos y los fondos de inversión necesitan como colateral para operar. O sea, sin deuda pública, el sector financiero privado, los bancos, tendrían menos activos seguros con qué trabajar. Y esto no significa que cualquier nivel de deuda pública pues sea bueno. Significa que la conversación va a ser mucho más compleja de lo que vayamos a ver en las noticias. Es allí donde entramos a el concepto de cómo se crea nuevo dinero, porque no es simplemente que lo creen y ya, sino que va a haber una forma bastante compleja de hacer trabajar entre estos tres, el gobierno, el Banco Central y el banco y los bancos privados, para meter más dinero al sistema y de esta manera crear más dinero. Entonces, ¿qué tenemos? Un ciclo perpetuo. Tenemos un sistema donde el dinero nace de la deuda, donde los intereses exigen más deuda para mantener el sistema funcionando, donde esa nueva deuda, esa segunda deuda, requiere crecimiento económico para servirse, donde el crecimiento insuficiente termina generando crisis, donde las crisis se resuelven con más deuda pública y donde esa deuda pública alimenta la siguiente expansión crediticia, la siguiente impresión de dinero. Así es como está diseñado el sistema. Fue concebido para financiar la expansión industrial perpetua hace muchas décadas, para que siempre pues haya capital disponible para nuevos proyectos, para avanzar en la industria petrolera, en la industria alimenticia, para que siempre haya dinero para innovar, para expandirse, para que la economía nunca se quede sin combustible. El problema aquí, tanto filosófico como práctico, es que ese dinero presupone un crecimiento infinito, infinito, perpetuo, en un planeta que tiene recursos limitados, o sea, recursos finitos. Y ahí está la tensión del sistema, esta tensión que no se resuelve. Ahora, preguntas para reflexionar. Tenemos 4 preguntas para llevarse a casa. ¿Es sostenible a largo plazo un sistema que exige deuda infinita, que necesita crecimiento exponencial en un planeta con recursos físicamente limitados? Lo veíamos en otro ejemplo de otra clase. Amazon, por ejemplo. Amazon necesita expandirse y se expande a otro país y luego a otro país y empieza a acercarse a muchísimos mercados porque se necesita que crezca a cierto porcentaje anual, se necesita. Pero llega un momento en el que ya llegó a todos los países y entonces ahora ¿a dónde se va a expandir? A expandir. Pues va a llegar un momento en el que ya no se puede crear más deuda. O sea, llega a haber tanta deuda que aunque las des con un 0% de interés anual, aunque hitee una tasa del 0%, nadie va a querer préstamos. Y esto sucede en los desapalancamientos de los ciclos de largo plazo, justamente en 1929 y en el 2008, en donde las tasas ya eran tan bajas, pero ya había tantísimo crédito en circulación que simplemente nadie lo quiso y eso termina provocando una crisis de cada 75, 90, cada 80, 90 años, que es la de las más fuertes. Entonces, ¿es sostenible este sistema? Si el dinero nuevo, el dinero recién creado, entra a la economía primero por el sistema financiero, o sea, inflando las acciones, inflando las bienes raíces, inflando el precio de las casas, y solo después, si acaso, llega entonces a los salarios, es la desigualdad que encontramos en este mundo, un error de diseño o una consecuencia lógica del sistema monetario moderno. ¿Quién provoca la desigualdad? Es una pregunta para reflexionar. Otra, ¿son las recesiones accidentes? ¿Son las crisis accidentes? ¿O son los momentos en el que el sistema se reinicia forzosamente para purgar esos excesos de deuda que son insostenibles? Y finalmente, la última pregunta, la cuarta, ante la devaluación permanente de nuestras monedas, de las monedas fiduciarias, ¿qué papel juegan activos como el oro o como el Bitcoin,
que son, ¿qué papel juegan estas monedas? Estos metales. Son una salida del sistema monetario actual que se basa en deuda, o simplemente son otra burbuja dentro de este sistema. Entonces, ahora sí, por acá. Antes de terminar, quiero dejarles 4 ideas también prácticas, porque entender el sistema, entender el sistema en el que estamos es un paso, pero saber cómo moverse dentro de él es otro. Así que algunos recursos. Primero, educación financiera, obviamente. El sistema monetario es complejo por diseño. Así se diseñó para que sea complejo y difícil de entender para las personas normales. Entender la diferencia entre dinero y moneda. Dinero y moneda tienen algo diferente. La diferencia entre activo real y activo financiero, que son cosas diferentes también. Entender la diferencia entre riqueza y liquidez. Por ejemplo, Elon Musk es muy rico, pero no tiene liquidez porque sus acciones en Tesla solamente son un número. Pues saber de educación financiera es el primer escudo contra la inflación y contra la devaluación silenciosa de nuestra moneda, la moneda en la que ahorramos. Segundo recurso, gestión de liquidez. En tiempos de crisis, o sea, cuando en tiempos de crisis, cuando todo el mundo está mal, lo que te va a salvar a ti es la liquidez. El efectivo es el rey en tiempos de crisis. Quien tenga liquidez cuando los activos financieros colapsen, tiene poder adquisitivo real cuando otros desesperadamente tienen que vender de manera forzada. Y obviamente, pues esto no es lo mejor moralmente, pero es algo que funciona. Es un refugio seguro. Tercero, diversificación. No como un mantra, pues, de asesor de inversiones. La diversificación es más como un principio estructural. No depender solamente de un solo sector, de un solo mercado, de una sola moneda. Si tener diversificación reduce la exposición a los riesgos sistemáticos que hemos estudiado el día de hoy. Y cuarto recurso, preservación y descentralización. Ojo con esta palabra, descentralización, la vamos a estar hablando muchísimo en el futuro. Son activos que no son el pasivo de nadie, o sea que no les pertenecen absolutamente nadie. ¿Cuáles son estos activos? La tierra, los metales preciosos y sí, cierta clase de criptoactivos, dinero encriptado. Estos son activos que en sí no le pertenecen a nadie, ni a los gobiernos, ni a ti. Simplemente están allí y pueden, si tú logras encontrar la forma correcta de cómo utilizarlos, pueden servirte de refugio para crisis. Cada uno ofrecen coberturas diferentes. Ninguno es perfecto, pero cada uno sí es diferente entre ellos. Entonces, pues, nos aventamos 40 minutos. La clase de hoy fue cortita. Hace 40 minutos les pregunté de dónde viene el dinero. Alguien que después de esta clase me quiera responder de dónde viene el dinero. De la deuda. Así es, de la deuda. El dinero, ya saben que viene de una promesa, de una obligación, de una deuda. El dinero que utilizamos en nuestro sistema monetario moderno, el sistema actual, pesos, dólares, es simplemente dinero que viene de la deuda, de la promesa de te pagaré en un futuro con todo e intereses, aunque sea matemáticamente imposible. El billete, pues, de tu bolsillo no representa riqueza almacenada, representa la confianza colectiva de todas las personas, toda esta confianza que tienen todos en un sistema que solo funciona si todos siguen teniendo confianza en él, si todos siguen moviéndose hacia adelante, si siguen creciendo, si siguen trabajando, si siguen tomando créditos, si siguen produciendo y consumiendo. Por lo tanto, el sistema actual está diseñado para crecer. ¿Eso qué hace? Que todos tengamos que trabajar
para siempre, hasta los 65 años y bueno, dependiendo la mala gestión, a veces hasta los 75, hasta jubilarse. Y es aquí en donde entramos a la carrera de la rata. El sistema está diseñado para eso, para producir, para que todos los que tenemos confianza en el sistema nos adhiramos a él, hagamos que el sistema fructifique, que el sistema produzca, porque si no, nos quedamos atrás, porque si no, nuestro dinero se devalúa. Por lo tanto, tendremos que trabajar siempre, siempre, siempre. La carrera de la rata, pues ya es algo de lo que se viene hablando desde siempre. Y eso, pues, no lo hace así como que necesariamente malo. O sea, sí, pero más que malo lo hace frágil. Y entender esa fragilidad del sistema es la diferencia entre ser víctima del sistema y ser un agente consciente dentro de él. O bien, compra Bitcoin y salte de él. El Bitcoin, compras Bitcoin y ya te saliste del sistema, si no te gusta. Así que la próxima vez que vean una noticia sobre inflación, sobre tasas de intereses, sobre déficit fiscal, sobre quiebras de bancos, como Banco el año pasado, van a verla con otros ojos. Y eso, al final del día, es lo que hace a la educación financiera. Entonces, vamos a ver lo del peso mexicano, justamente porque el peso mexicano no está indexado a metales. Porque, pues bueno, sí estará indexado pues a níquel, a cobre, las monedas de esos son, de metal secundario. Pero hubo un momento en el que el peso mexicano era bastante sólido, porque estaba basado en plata. Así es, peso, la palabra peso pues tiene que ver con peso de masa, de kilogramos, un peso en plata. Así que tenía muchísimo valor nuestra moneda. Necesitaba tener cierto peso de plata para hacer un peso completo. Y esto se hizo en 1905 o 1906, no me acuerdo, en donde Porfirio Díaz dijo, todos los pesos tienen que ser de tanto pesaje de plata. Y así cada peso. Y otras monedas de oro. Y así. Para 4 años después, en 1910, cuando Porfirio Díaz es derrocado, huye a Francia y entonces Francisco I. Madero toma la presidencia. Francisco I. Madero, que justamente tenía conciencia, muchísima conciencia en cuanto a moralidad de todos los pecados financieros que habían cometido en Europa hace siglos antes, se da cuenta de que esto que hizo Porfirio Díaz de indexar el peso a metales es algo completamente valioso, o sea, es algo que se debe de dejar, porque de esa forma el dinero está respaldado por un metal que es difícil de extraer. Si quieres conseguir más dinero, tienes que ir a las minas, ensuciarte, tal vez perder una pierna, y entonces, solo entonces, gracias a ese esfuerzo vas a poder tener dinero nuevo. O sea, el dinero debe de ser difícil, muy difícil de crear para poner más dinero en circulación, para que de esa forma no haya esta inflación. Entonces, Francisco Madero deja los pesos indexados a la plata, pero 2 años o 3, no recuerdo, en 1912 llega Victoriano Huerta y lo mata. Y Victoriano Huerta, que era el general de la Armada, del ejército, se hace con el poder de la presidencia. Pero como la gente no quería a Victoriano Huerta, no había guerreros que estuvieran dispuestos a luchar por él. Así que, ¿qué hicieron? Bueno, ¿qué hizo Victoriano Huerta? Desindexó los billetes. Sí, para ese entonces ya habían billetes. O sea, un peso lo desindexó de la plata y a estas monedas de plata les empezó a quitar plata y empezó a echarles otros metales secundarios para quitarles poder. Pero decía que seguían valiendo lo mismo. Un peso vale un peso. Por ejemplo, las monedas de 5 pesos que tú tienes ahorita, vas a ver que unas dicen 1999 y otra va a decir 2016. Fue la fecha de creación en la que fue fabricada. Pero ambos ahorita valen 5 pesos. Pero si te vas a 1999, esa moneda antes compraba más. Y esa misma moneda que hace 30 años compraba muchas cosas más, ahorita ya no compra casi nada. A eso se le llama valor facial de una moneda o de un billete. El valor facial es lo que dice que vale en la cara de la moneda o del billete. Obviamente este no es su valor real. Va a haber veces en las que el valor facial
se devalúe tantísimo como en Argentina, que el metal va a valer mucho más si tú lo fundes y lo vendes como metal. Entonces, lo que hace Victoriano Huerta es desindexar, devaluar la moneda del peso mexicano y con esto empezar a imprimir muchísimo dinero para pagarle a el ejército del cual se hizo. Ejército que para poder luchar para él necesitaba dinero. Y así es, les terminaron pagando, pero con un dinero devaluado. Justamente lo mismo pasó en la Guerra Civil de Estados Unidos, en los tiempos de Abraham Lincoln. En el sur había muchísima inflación, inflación cada 2 semanas y muchísima, pero inflación a diario, perdón. Mientras que en el norte, en el territorio de Abraham Lincoln, no había inflación. ¿Y por qué? Porque en el sur tenían su propia moneda y las impresoras de dinero estaban imprime e imprime todos los días para poderle pagar a su ejército para pelear la guerra. Y obviamente les pagaban con dinero devaluado. Y qué coincidencia que en una operación el norte logró tomar la ciudad en donde fabricaban el dinero y durante 2 semanas dejó de haber inflación en Luisiana y en todo el sur, justamente porque dejaron de imprimir dinero. Después lograron crear rápidamente más máquinas y la inflación siguió. Al final, pues, el norte terminó ganando la guerra y gracias a eso eh, se empezó la desesclavitud en el mundo que tenemos actualmente. Gracias a esa guerra, pues ya no hay esclavitud. O sea, sí hay todavía, pero ya no es oficial en los países importantes. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Victoriano Huerta devalúa la moneda y es desde ese entonces que el peso mexicano ya no está uh, respaldado por metales. Ejemplo de esto, el centenario. El centenario es una moneda hecha de oro, pero si el peso estuviera respaldado por oro, ¿por qué entonces un centenario antes valía 10,000 pesos y ahora 73,000? ¿No debería de seguir valiendo lo mismo porque está indexado? O las monedas de plata, justamente las monedas Libertad, la serie de colección. Ahorita, bueno, justamente hace un año estaban a 500 pesos y ahorita ya están en 1,300 pesos. Eso es señal de que nuestra moneda no está indexada a metales. Podemos comprar las monedas. De hecho, toda la generación de los Salinas, Ricardo Salinas, Hugo Salinas, el abuelo, Price, lo que hacían era comprar un montón de plata y un montón de oro, justamente porque vivieron la Revolución Mexicana y cómo se devaluó la moneda. Entonces, cuando, pues bueno, siempre recomendaron comprar o ahorrar en oro y plata para mantener el valor adquisitivo real. Es por eso que en cuanto Ricardo Salinas, que es el de la dinastía actual, descubre Bitcoin por allá de 2014, entiende rápido la relación que tiene el Bitcoin con el oro y la plata, porque sus abuelos ya lo hacían desde hace más de 100 años. Y es por eso que ahorita Ricardo Salinas tiene más del 70% de todo su dinero en Bitcoin. Y esas ventajas son las que tienen. Oro, plata, Bitcoin te dan un papel de salida, un boleto de salida del sistema en el que estamos, un sistema que necesita de más y más droga para seguir vivo. Entonces, pues, aquellos que quieran apoyar, este de aquí, este QR es mi dirección de Bitcoin, ahí porque la inteligencia artificial con la que hago este contenido no se paga sola. Y ahora sí, bueno, antes de entrar al quizzes, ¿tenemos dudas acerca de la clase? Para que estén bien preparados antes de entrar a las preguntas. Recuerden que el ganador se va a llevar los $5 en Bitcoin, justamente. ¿Comentarios, dudas?
Ok, ya tenemos el enlace del Quizzes ya circulando. Ahora sí, para entrarle a los catorrazos, para ver quién fue el que más puso atención. Ya está aquí Dani, listo para jugar. Vamos a esperar a los demás. Ya está en mi estado, está. A ver, ¿quiénes estamos por aquí? George. ah, Ahí está. Les acabo de mandar el enlace por privado. Ahí nomás para que le piquen, pongan su nombre y listo, podemos jugar. Ok. Gilbert, Danny, Gracie, George, Stita. Muy bien, vamos a ir empezando. Atentos todos porque empezamos en 3, 2, 1.
Y amigos, ya hemos terminado todos. ¿Cómo se llamaban? Y nuestra hermanita Gracie fue la que quedó en primer lugar. Así que vamos a tomarle captura. Y pues bueno amigos, nuestra hermana Gracie va a recibir sus $5 en Bitcoin. Y nos vemos a ver si el próximo martes, porque no tengo ninguna clase preparada todavía. Lo más posible es que empecemos a relacionar economía con imperios, con ciclos de estos imperios económicos, de hegemonías mundiales. Poder revisar el dólar estadounidense, la libra esterlina y el florín neerlandés, que son las últimas tres potencias económicas que ha habido en la historia. Y podremos seguir investigando sobre eso, o si alguno de ustedes tiene un tema en particular del que quisiera que hablemos en las clases, que calle ahora o hable para siempre. Al revés. Amigos, ¿siguen allí? Sí, sí, aquí estamos escuchando. Creo que los temas de am, poder entender un poquito más las cuestiones del Bitcoin, profundizar un poquito más, a mí me encantaría saber eso. Ok, entonces tenemos Bitcoin para empezar a estudiarlo en las próximas temporadas. Alguien que tenga algún, gracias Cecilita, otro tema de interés del cual quisiera que hablemos. Gilbert, Gracie, Dani, George. No, muy bien. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. No, gracias, Dani. Y nos vemos entonces el próximo martes a ver qué preparamos, qué nueva temporada tenemos para seguir aprendiendo de educación financiera. Entonces, amigos, nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz nochecita. Gracias a todos ustedes. Nos vemos.